Bueno, bienvenidos todos a esta que viene siendo tal vez como la gran charla de los invitados internacionales de cierre en esta versión de FICO 2022, el Festival Independiente del Cómic Colombiano. A ese muchacho que vieron ahorita que pasó, él es Santiago, él es el que hace esto posible y por supuesto las personas que también participan en el Bazar de Cómics, que son los artistas independientes, también a ustedes un gran abrazo, que sin ustedes pues por supuesto esto no existiría tampoco. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con René Nolt. Y digo hablar porque realmente ella va a hablar, pero al final ustedes también pueden preguntarle cosas si quieren. Ella es la autora de la versión gráfica o de la ilustración gráfica del cómic, de la historieta de The Handmaid's Tale, o mejor conocido como El cuento de la criada. No sé si han visto la serie en Paramount, bueno, ha sido como bien aclamada por la crítica. Y pues ella se encargó precisamente de crear este universo a partir de trazos, de dibujos, y dentro de sus características principales tal vez está esos dibujos muy vívidos, ¿no? Utilizando la acuarela. Y bueno, es bacanísimo que podamos tenerla el día de hoy, en donde, insisto, ustedes pueden hacer preguntas al final o si desean hacerlas conforme vaya avanzando la conversación, pues buenísimo. Más daticos sobre René, artista, ilustradora, novelista gráfica canadiense. Esta es la segunda artista gráfica canadiense. El día de ayer tuvimos a Sarah Levitt. Hoy pues le daremos entonces la bienvenida a René Nolt. Bien importante darle las gracias a Biblored, que hace esto posible, por supuesto a la Cancillería de Canadá, a la Embajada de Canadá en Colombia, quien también presta este servicio para que ustedes puedan escuchar esta charla también en el idioma natal, en español. En el 2019 lanzó la adaptación de esta novela gráfica. Nolt, pues por supuesto tenía el gran reto de adaptar esta gran obra de Margaret Atwood, que primero fue un libro, y The Handmaid's Tale, que se volvió tan famosa por la serie de Paramount. Posteriormente, pues también recibió, gracias a todos los esfuerzos de la fanaticada, del fandom, pues muchos incentivos para que se crearan diversos mundos distópicos. Nolt nació en Vancouver, luego se mudó a Victoria, creció cerca del océano, se vio influenciada por la lánguida y gravidez y los colores brillantes de los paisajes submarinos. Es por eso que en su estilo artístico veremos demasiadas acuarelas, algo muy acuático, sobre todo. También tiene varias colaboraciones en el mundo, no solo se ha dedicado a hacer historietas, sino que también ha colaborado con revistas, con periódicos, haciendo diferentes novelas gráficas. Sin hacer esto más largo, vamos a darle entonces paso a René para que ella hable precisamente de este conversatorio que se llama Bringing Lit to Life. Entonces, René Nolt, adelante, ¿cómo estás? Buena tarde. Hello, I'm so happy to be Hola, speaking to people all me the way in encanta estar Colombia. hablándoles a So much for ustedes todos having aquí en me. Colombia. Muchas gracias por tenerme, por invitarme aquí. So I was so honored to get to work Para mí on fue The un Handmaid's placer Tale with Margaret trabajar Atwood, en The who Handmaid's is a Tale Canadian legend con, of con literature. Margaret Atwood. And Eh, yeah, this y, is y such an sí, important book realmente right now. es un libro muy As we importante en este know, momento, all tal around cual the como lo world, sabemos en women's todo el rights are mundo. Las being mujeres challenged. se And están even though this cuestionando book los was derechos de las written in mujeres. De 1985, hecho, it still feels a very pesar de relevant today, unfortunately. se escribió en So I'm 1985, going es to aún muy be relevante. Entonces walking you through the voy a process that I explicarles a took ustedes to turn a el novel proceso para poder into a comic book. tornar esta novela entre un To libro de start with, cómics. Para empezar, this book has este become a libro se ha vuelto phenomenon all over the world. un fenómeno en todo el The mundo. original novel was published in La 1985, novela original and se it's publicó en since been published in 1985, almost desde eso se ha every language publicado in the en world. casi en todos These los are some idiomas of the del mundo. covers Estas from the son different algunas de las versions portadas de las from diferentes different versiones countries. de los diferentes países. And it's also been adapted Y into también different se ha mediums, adaptado a such diferentes as a medios, como very por successful ejemplo, show on HBO, an un show en opera, a HBO, ballet, hay un and ballet, a feature film. una So obra de it's ópera. really been Y adapted into a lot entonces of creo que se mediums, ha but this adaptado is a the muchos first medios, time pero esta es la that it had primera become a vez comic book. que se ha vuelto un cómic, un libro de This is cómics. a photo of Esta es the una book foto release in the de UK at cuando se Waterstones Books. lanzó el libro en Waterstones And Booksellers. these are some of the lovely Y people estas that I've son met algunas at de different las comic personas conventions around the world, que me he cosplaying The encontrado en Handmaid. lugares de todo el mundo que están con sus disfraces de The Handmaid's Tale.
So yeah, Bueno, sí, this was quite a realmente journey. The book fue took me bastante, three fue un years to recorrido, de complete. verdad, It's me 250 demoré 3 años, pages, estamos hablando de all painted in 250 watercolor. páginas, todo está Um, pintado so en my acuarelas. background is as an illustrator. Yo soy como I've done ilustradora, posters he hecho for music pósters festivals, para um, festivales musicales, illustrations for magazines and ilustraciones newspapers, para fashion, revistas, en periódicos, advertising. publicidad So de moda. I was approaching Entonces, comics as an illustrator, me first of acerqué all. al mundo de los cómics como ilustradora en primer lugar. My work is really influenced Mi by trabajo se influye Asian art, specifically por el arte Japanese woodblock asiático prints, japonés con and block also prints by y French comic también books. por So los libros those are de sort of cómics two very franceses. different things Entonces that I son como like dos that cosas I muy try to bring diferentes que me together gustan y in que my trato art. de unir en el arte que yo desarrollo. These are some of my images Estas for son the algunas Los de mis Angeles Times imágenes newspaper. I was en doing el a Los book Angeles Times review Newspaper. Estaba haciendo unas illustrations, which is revisiones how en Margaret Atwood first saw ilustraciones. my work. Así fue como Margaret Atwood vio mi trabajo por primera vez. As you can see, I Como pueden ver work ustedes mostly in aquí, watercolor and trabajo ink. So I con like to acuarelas en use the gran hard lines of parte. ink to sort of give Me some gusta darle foundation como to algo a de very fundamento, algo de loose, floaty base, watercolor paint. como para darle, para imprimirle este color acuático And a here mi you can really trabajo. see some of the Aquí Asian ustedes influence pueden in my ver work, the la parte Japanese asiática de woodblock mi prints really trabajo. coming through. Vemos estas imágenes japonesas que van surgiendo. Tintin, the very first comic book I read was El Tintin primero que yo, in bueno, fue French Tintín. school. Este fue el primero So que yo leí these like en una escuela Franco-Belgian comics francesa. have a Entonces, lot of son space in my heart. belgas de hecho tienen un especial And this lugar en was mi an corazón. illustration Esta fue una for Margaret ilustración Atwood's book, The Year of the del Flood, libro de Margaret the Atwood, The Year of first the Flood, el año book de la in the inundación. Fue el Oryx and Crake primer series, I año think. en la serie So this is the very que first se illustration hizo. of mine Esta that fue la she primera saw, and she ilustración said that que right ella away vio. Ella she dijo en was ese interested in having momento, me dijo que illustrate quería The Handmaid's que Tale. que hiciera la ilustración de The Handmaid's Tale. This is some of my early comic book work, Estos where son I'm trying to use algunos de mis text cómics en donde in interesting ways, trying to use utilizo it los in textos unconventional spaces. de manera bastante poco convencional, en espacios poco convencionales a su And vez. some more comic book work that I've done. Estos This is a son horror comic otras obras based here adicionales que he hecho. in British Son Columbia. unos cómics So I was trying to de use horror. the Aquí en British ocean Columbia estaba and tratando de usar the nature of el océano y la Canada to naturaleza de become a Canadá para horror story. para que se tornara más en una historia de horror. The very first comic book that I made on my own was Mi this primer book, comic book que Witchling. yo hice fue It Witchling, was que lo very hice influenced by yo French sola. comics, Tenía la and influencia I de los wanted to do the cómics entire thing in franceses. Quería hacer watercolor todo with as en much detail colores, en as I acuarelas, could. con So la mayor cantidad de detalle que as you pudiera can see, imprimirle. Entonces, como pueden ver I put ustedes so aquí, much time into every le panel, dediqué tanto tiempo a and cada uno de los paneles que you really can't do this sort of realmente level ustedes of no detail pueden in hacer comics for very long. no Like se we don't puede have enough manejar este tipo de time, nivel de detalle en but los cómics si no se tiene todo el tiempo del I really mundo. enjoy doing Pero this. realmente disfruté mucho hacerlo. I think that in Creo, Europe they have a lot more creo que time en to make Europa comics. tienen mucho más tiempo Here in ya North llevan mucho America, más tiempo haciendo we have aquí en to Norteamérica. make them really fast. Like Tenemos que the classic hacerlo example mucho is más Marvel and rápido. El DC ejemplo Comics. es They have to come out Marvel. with an issue every Uno month, se and they're tiene just given que sacar time to esta do emisión these en like meses. Entonces, really detailed, beautiful realmente pictures. I wish there necesita uno was. tiempo. Ojalá tuviéramos el tiempo suficiente para tener las mejores, los detalles más hermosos en las So imágenes. when I was first approached to illustrate Cuando the Handmaid's Tale comic, Cuando me they hablaron sent por primera me vez para hablar the de Handmaid's novel, Comic, me which enviaron la is, novela, of course, a classic, que and obviamente es un basically just clásico, said, y "We want to simplemente dijeron, see bueno, your queremos ver interpretation of this su world." interpretación de este mundo. Basically, I wasn't given any Básicamente, firm guidance. They just no me wanted to habían dado una see guía, what I simplemente would querían come up ver with. qué era lo So que yo iba a this is the very desarrollar. first image that I Esta fue la drew primera based on the book. imagen que yo This shows hice the handmaids con at el the libro. wall Aquí where people are executed in the muestra world of Gillian Flynn.
Recuerden, en el mundo de Gilead, aquí empiezan a ejecutar a las personas. Esta es una pared en donde And I vemos thought it was really important a to las design the criadas y costumes para mí era muy importante accurately diseñar because in the book, los vestidos the de manera color-coded precisa porque uniforms that people los wear are sort of uniformes, the los most códigos de iconic colores creo que son image los más in the world icónicos, of las imágenes Gilead. So the más handmaid's icónicas costume en was el mundo de described Gilead. as having all of Entonces these creo que layers, se and necesitan todas estas it just felt so capas, heavy and entonces se sentían como tan pesadas. all skin has to be covered up. Toda la piel Women tiene have que to quedar be cubierta, las mujeres incredibly tienen que hidden estar and modest. ocultas y tienen que ser So she sumamente starts modestas. with Entonces empezaron this con, like just little underwear and empiezan then como con a shift and esta then a ropa dress over inferior, luego top tenemos un cambio, and then luego an empezamos overdress como over una top of vestimenta, that luego to hide empezamos everything encima de eso and empiezan then a a cape esconder and a más, hat. luego como una capa y se pone como algo, un tocado en su cabeza. These were some early images of Estas son the las imágenes main anteriores wife character, Serena de Joy, who's los like the caracteres de la matriarch of the esposa, story. que vemos a la I wanted the matriarca de la wife historia. costumes to be Quería que los very vestidos de austere, ella but fueran also bastante have these austeros, ornamental pero veils, que tuvieran como estos sort of a velos way for the wives ornamentales to show off para their que wealth to each mostraran other. su riqueza de cierta forma. And this is a picture of Esta es una one of the imagen daughters. de There's a una de marriage las scene in the hijas. book, and I wanted these Se ve un daughters to look matrimonio y like yo quería que walking estas wedding hijas cakes. que fueran como unos pasteles, unas tortas de bodas caminantes. This is a design for the soldiers. Este It es el talks about them diseño para los fighting soldados. in Se habla mucho toxic de ellos, environments, so I que decided de they las should have luchas like en gas entornos masks and goggles tóxicos, and be all entonces por covered up eso in puse a very scary estas way. máscaras y estas cubiertas que sean bastante miedosas. And these are the soldiers. Estos son los soldados. I also liked También designing these little icons. You can me see the gusta eyes and the swords and the diseñar wings. estos iconos, se pueden ver Every estos ojos. group has their own Cada different uno tiene sus insignia. diferentes insignias. These are sort of the more everyday servants. Estos, They work estos in the son los household sirvientes and que they do trabajan menial en los little hogares y tasks. que hacen muchas So I tareas. wanted their uniform to look a little bit more like a Quería chauffeur que el or like a, uniforme de ellos fuera you más know, como de un a bellhop or chofer, something. no sé, como alguien, como una persona de ayuda. And these were some of the early character Estos designs for son the algunos de los commander, who's diseños, the main los guy, caracteres, the most powerful man in the que story. este So viene siendo la persona I más really wanted him to poderosa de la look historia. powerful, but Quería que se also, viera a little bit corrupt poderoso, and pero también horrible. que sea como corrupto y horrible también al mismo tiempo. And these are the ants. They Y are sort of estas son como enforcers las among the tías, women. son como las que hacen cumplir la ley Sort of entre take las on this diferentes mujeres. domineering role where they Tienen make sure that este everybody rol, se obeys all the aseguran de que rules. todo el mundo, So I de que todas las wanted their personas sigan las uniform reglas. to Entonces be quería que very su uniforme military fuera and bastante militar, very strong and buttoned up. fue bastante fuerte, abotonado hasta arriba. This is definitely the most fun part of the process for Esta es la me, parte getting to más design all divertida del these costumes proceso, and because at this point, porque en este there's no momento rules, it's just your no hay reglas, imagination. simplemente se trata de la Later on, you have imaginación to de uno. settle down Posteriormente and like uno decide what tiene you como want to do, but at sentarse this y point, you can decir just qué es lo draw que uno whatever you quiere, pero en este want. momento simplemente uno puede dibujar lo que uno So here we desee. have the handmaids have to have these passports to get through different Entonces, checkpoints. las criadas So I necesitan designed a little tener passport estos with some pasaportes, stamps diseñé estos and pasaportes also this como con little sus pat of butter sellos. because butter is sort of used in the Aquí story. The women are not tenemos allowed la to mantequilla. Las mujeres use no pueden makeup or utilizar skincare maquillaje products. o ningún So producto they de cuidado de la secretly piel. take Entonces, butter and put it secretamente, on their entonces faces. simplemente ponen mantequilla en sus pieles. This uniform Este is sort of like uniforme an alternate one. es uno como, There's es un a lot of the alterno. book takes place in sort of a Mucho training de esto center se or da en like a centros de re-education center. formación o centros de So I designed reeducación. this outfit Entonces, sort of based on diseñé concentration esto camp basado uniforms of the en los past. uniformes que tenían I ellas en el wanted it to pasado. Yo be quería que, pues quería very que fuera como
almost humiliating to wear. And Algo it also como serves a second que les function genera algún where the tipo de viewer can humillación, tell en donde when they're podrían looking ver at en dónde scenes that estaban take place in the mirando, past because they dónde can se see estaban these dando things las are going cosas en el pasado, porque podían verlo en este momento. These women are called econo wives. They're sort of the Estas wives of poor son men, las and so they don't have esposas, enough money por lo tanto no tienen to dinero suficiente have a full dress. So para they poder take utilizar pieces un vestido from all the other completo. Entonces dresses and sew them toman together to make partes their de los own. otros y los And these were sort of colocan like allí. Entonces the most fun son, outfits to design son because los más divertidos de diseñar I based them a porque little bit on folk los basé un costumes of poco different countries en las and just had a diferentes lot of fun with prendas it. de Although diferentes in the end, países, I think that these aunque are al a little bit final creo too que beautiful. eran They look very demasiado fashionable bonitos, and no sé, maybe se veían intrigued como for this bastante situation. eh, cómodos para su situación de repente. And this is Moira, who's probably my favorite character. Bueno, She's este de like the pronto tough es one. So esta es I como la gave más her like fuerte, a very kind of punk entonces appearance. le di como una apariencia muy ponquera. These are holy rulers. They're sort of like prayer Estos machines. son So I designed como this to look a little unas bit like an old máquinas. typewriter. Bueno, la It was a diseñé lot of como fun to una. design, but I Fue really un diseño wish I bastante divertido, hadn't pero made it sí so me complicated to hubiera, draw ojalá no hubiera because I sido had to tan draw complicado a hacerlo lot porque of tuve que these hacer and I got muchos de very, estos very tired of it. y me cansé realmente en algún momento de hacerlo. So after all the designs were done, Después what I did de was terminado make los diseños, lo que hice fue it's sort of like the entire book, but que drawn very, todo el very mundo rough. So it was basically the whole empezó story done in bastante very rápido. tiny Entonces creo que sketches. fue These una historia que pages empezó en that you're pequeños looking at are sketches, actually in en real life, pequeños only a few bosquejos. inches tall. Son So casi in that way, I could see de how the esta entire forma yo podía story ver look, cómo se iba a ver especially la with the historia, different especialmente colors con los and diferentes how colores the different scenes would y cómo transition es between que different color se iban a palettes. tener las So this isn't diferentes. really how people work usually. It's Así es como kind of an odd funcionan, cómo process, trabajan en este but for momento. me, it Pero really para helps mí to yo have creo que all of the ayuda a pages laid out in tener front of me with their todo colors, esto because color is con los so diferentes important to colores, this story. porque los colores son sumamente importantes en esta historia. And there's something about these little tiny Bueno, sketches aquí that I también think tenemos algunos is sketches, so algunos nice. Like, bosquejos I que don't para mí know, son muy interesantes. No sé, me parece the finished work is of que el course much more trabajo beautiful and much more para detailed, terminarlo es but mucho there's más lindo, más certain detallado, liveliness to these tiny pero sketches that I creo really que es algo love, muy and I interesante sort of que me miss in the gusta final work. y, y que realmente extraño en el trabajo, en las obras finales. As you can see, I was spending a lot of time thinking about Yo pasé design of the mucho pages. tiempo en el diseño And de this las is, imágenes. again, the De very first nuevo, image that I esta es drew la of the primera book, imagen que showing up yo again in the pages. hice, que aparece en las diferentes páginas. So when that was done, and Cuando se hizo because esto, this is such a y como famous este book in es Canada, como un there libro was a tan famoso en huge Canadá, process for hubo un getting proceso each page enorme approved. para So que I would se have to aprobara cada submit una a de las sketch, and the páginas. sketch would Tenía have que to be enviar los shown to the bosquejos y author, tendrían que Margaret enviarse Atwood, y and mostrarse a to los the editorial autores y team at y Penguin al Random grupo House, de my editores publisher, and en also Penguin Random to House y like another también board of people that I guess were just like the a otro grupo de bosses at personas Penguin que eran Random como los House. jefes, no sé, So there were so many en Penguin. layers of Entonces hay approval, and at muchas each one, hay somebody could muchas always say, oh, I know we capas, need to entonces change this aquí one de detail. pronto dicen, bueno, tenemos que So cambiar eso en it detalle. was definitely a lot more De hecho, of a siento process than I'm que used fue to. mucho I'm más un used to like working proceso. on my own and just, Realmente extraño no, trabajar. there's no spontaneity. So these are the pencils. Estos procesos, bueno, The second stage of the book, I esto guess. es el I trabajo que went se through hizo the en whole lápices. thing En la and segunda drew etapa del the pencil proceso fue sketches. que I think you can see all hice a the perspective lápiz lines on los here and bosquejos, pueden ver how las much líneas de work it was to perspectiva, do cuánto that. trabajo se necesitó para poderlo hacer. To me, this is the least fun Para part of the mí, process because all the spontaneity is gone and you're aquí es la just menos trying to espontánea, figure ¿no? out the Todo se va, perspective grids and uno the trata lines de, and vemos que tenemos muchas everything is like líneas, very muchas stiff. cuadrículas, todo es como bastante rígido. And these are the machines that I wish I had made Y more simple. bueno, estas son las máquinas que también pude Here you can desarrollar see allí. the Aquí penciled ustedes page pueden next ver to en the la painted página page.
de So lápices al lado yeah, de la de I had to pinturas. do all the Entonces, perspective sí, tuve lines and que limpiar, depurar todas estas figure líneas de out perspectivas y where tratar everything de was going to establecer go. en But dónde then iba a ir todo. hopefully in the Pero painted bueno, page, y yo it creo looks a que la little bit página more loose and spontaneous again. de pinturas, yo creo que ya se podría ver ya con una mayor espontaneidad. I really liked drawing all these tiles. Me There's something gusta about tiles dibujar that I really todos, es, love. no sé, hay algo en estas baldosas que me gusta So tanto this is the hacer. very first page of the book. It's actually Esta es two la primera pages. página, When de you hecho first son open dos it up, páginas. you see Cuando this uno abre, image esta of es la the imagen que concentration ustedes camp ven training del campo center, de where all the concentración, women centro de are in their entrenamiento, en donde todas individual las mujeres beds están and the en ants are sus camas patrolling, y vemos a las tías que están basically patrullando, making básicamente sure everybody's following the asegurándose de rules. que todo el mundo And siga las reglas. it's very striking. Y es bastante I don't know, when sorprendente I see realmente. No something like sé, cuando this, yo veo algo I de start thinking algo about así, empiezo a how pensar easily it would en be, qué tan fácil how easily it could sería come true in o our qué tan society right fácil now. podría volverse esto una realidad en lo que vivimos. I use this archway motif several times in the book to Este, try and bueno, show esto the lo utilicé passage of varias time, veces para poder mostrar because el here paso del tiempo, you can see porque it's aquí ustedes pueden springtime ver, early in the book, and the vemos que trees are estamos en pink la with cherry primavera, blossoms. vemos unos árboles But que then later, you florecen, can see it's pero summer posteriormente and the vemos trees are que all es el green. verano, ya los árboles son todos And then we verdes. see it once more at the end of the book, Y luego al and the final del trees libro are ya los orange, árboles están fall has más come. anaranjados, ya And empiezan a caerse it's a las pretty hojas. subtle detail, but I think Y that son detalles people bastante will sutiles, pero yo creo que at la least maybe gente subconsciously al menos understand that like inconscientemente a puede season has entenderlo. passed. ¿Por qué vemos que ya ha pasado como una temporada? So this is the checkpoint. Este es el punto de A little bit about the chequeo. book if you haven't read Sobre el it. libro, si no lo han Basically, leído, in the future, básicamente en el in the futuro, United States of America, en Estados a Unidos de religious América, far-right group has seized control of the government, tenemos un grupo que they toma have control del gobierno, que es instituted this religioso, y ellos rigid instauran system where este everybody sistema has rígido, a role to estricto, en play in donde todo el service mundo of tiene que jugar the un papel state. a servicio del Estado. People are sort of Entonces las color-coded personas se according codifican to por their colores de roles, acuerdo con sus roles, and y women, las because there's mujeres, a fertility crisis como and hay very una few crisis de women can have fertilidad y children, muy pocas mujeres certain tienen fertile niños, women are algunas ciertas designated as the mujeres childbearers, and those are the fértiles handmaids in red. son las que tienen, The las que pueden wives of tener the hijos. commanders Las wear esposas de los blue, the comandantes domestic help, utilizan who are called the azul, Marthas, wear green, and then of el course personal all doméstico men verde, are y either obviamente todos los commanders or hombres o son servants or comandantes soldiers. o son So servidores o this son system, soldados. which is Entonces, very bad for el women, sistema, que es is of bastante course also malo para bad las for mujeres, men because obviamente también es they malo para have los no hombres porque opportunity to do what no they tienen la want. They just have oportunidad de to hacer lo que ellos quieren, die sino in simplemente service of this government. tienen que morir al servicio de este gobierno. As they go through the gate, she has to have her En la- passport stamped. Luego Every time se les sella they el go pasaporte into cada vez town, que they have ellos to be entran a la ciudad. Ellos recorded tienen and que pass these little registrárseles y tienen checkpoints. que pasar por esos puntos de It's chequeo, pretty awful, que es and bastante horrible, I don't bastante know. incómodo. It No just sé, seems yo creo like que parece que maybe fuera, things are no sé, como si las going that way cosas now. eh, fueran así. Es como si So tuvieran here que they vivir are por in the old siempre. city, and this Esta es la song leads ciudad us to show a antigua, y technique that I estos used muestran, when estas son algunas de Alfred, las the main técnicas que character, utilizo is thinking about her cuando past. Alfred I estaba pensando use en el a pasado. Yo different color utilicé palette and a different una paleta de watercolor colores technique. diferentes y unas técnicas So de basically, acuarelas diferentes. when we're in the Básicamente, present, in the cuando world of estábamos en el Gilead, presente, en el mundo de everything Gilead, has this todo dark black tiene line around it. I'm es using como estas líneas really negras. sharply. Utilizo But when we una are looking tinta at the bastante past, aguda. there's Cuando no ink miramos line. el pasado, no This vemos estas picture in the líneas middle with the divisorias. two people Aquí en drinking la mitad, coffee, cuando vemos las you personas can see tomando just su has a café, ustedes pencil pueden ver que outline. simplemente So I was trying to make it look tenemos softer, como like a algo en more like lápiz. old Quería que fuera memory, an algo old mucho más film. suave, algo como una It also memoria, un has a recuerdo. warmer color palette. También So tiene in the como algo world of más Gilead, cálido. En I el used mundo de Gilead very bright primary utilizo colors like red, colores blue, the primarios, colors bastante of uniforms. primarios, el But rojo, los in colores de the los time uniformes, before, in her pero memories, I tried en to el use mundo yellow, anterior trato de pink, utilizar and amarillos, brown, like rosados y colors cafés that are como warmer colores que and sort of son more mucho más cálidos friendly. y por ende mucho más amigables.
Here's a picture of all the different types Esta of es una women. imagen de los You've got the diferentes tipos de handmaids in mujeres. Aquí red, tenemos the a las Marthas, the criadas domestic en servants are rojo, in tenemos a las green, empleadas the domésticas en Econo-wives with verde, their striped las uniforms, esposas, and then las en there's su also a en widow. There's a lot y of widows in this tenemos, hay world because muchas, the muchas wars that the men viudas fight are just porque taking them away por by las the guerras simplemente droves. van quedando viudas por las guerras a las que van Now, sus the esposos. women in Gilead are Las not mujeres en permitted to Gilead no read. pueden So because they leer, can't entonces, read, porque como all the no pueden signs have to leer, be entonces pictures. todos tienen que, todos And tienen que ser yeah, I imágenes, had a lot of los fun avisos. designing these Entonces, things. para mí fue muy divertido In the book, they talk about diseñarlos the en el libro. different, Ellos hablan de los diferentes, the meat sign for the butcher, and then there's eh, the eh, cow tenemos el guillotines pedazo de from carne para las cleaning milk carnicerías, and tenemos, eggs. dibujamos también los huevos, la leche, la miel. And of course, since Y the task obviamente of the handmaids is to bear children, como if la one of tarea them gets de pregnant, ellas it's a huge es deal, and all tener the other hijos, women are entonces, envious. So entonces I tried obviamente to las otras design this mujeres son page all based envidiosas. around the Entonces traté circle de shape mostrar of the aquí pregnant women as all the other con women look at la her in forma envy. circular de las mujeres embarazadas y las otras las miran como con esta envidia. On this page, the En esta handmaids see a imagen group of tourists. pueden They're ver, supposed to be aquí ven Japanese ellas tourists, ven un grupo de and turistas, they are just supuestamente shocked japonesas, y by the simplemente colors of their outfits and how much skin they show. They can't totalmente imagine sorprendidas de anymore what los it was colores. like No to pueden dress like imaginar that. cómo, ya So no I se had a lot of imaginan cómo sería fun vestirse así. De using verdad que bright colors in this fue scene and trying to muy, use, muy again, the colors interesante. of Me the divertí time mucho before, utilizando the los yellow, colores que the estaban pink, the utilizando, purple, el just all the amarillo, el colors of the púrpura, todos rainbow los instead of colores just del red, arco green, blue. iris en vez de utilizar solamente el verde, el amarillo, And here el you can see the azul. Aquí handmaids ustedes pueden are ver walking towards que the están wall. caminando, And caminan then as we por turn the una pared page, y en la medida en que it's this pasamos big aquí, double page spread vemos, of the esta wall es where people una, are executed. aquí vemos And a las personas que this is very ejecutan allí. much like the Esto very first pictures es that I como drew la for this primera whole book. imagen que se Just, vio en este I guess libro. that was the Yo creo main que, image that stuck in yo my creo que fue head. la imagen, la principal que se me quedó a mí en la mente. So here, Alfred is thinking Aquí about Alfred the time before, piensa her memories of her old en life, las and I memorias, really en tried to sus use recuerdos de su vida anterior. the Entonces traté yellow de and the utilizar el softness of amarillo y la the other suavidad, the nostalgia of the color la palette. So nostalgia again, de la pink, paleta de yellow, colores. Entonces soft aquí lines. utilizo líneas It has suaves, this amarillo, very rosado. strong contrast with Es un the contraste hard bastante lines of her fuerte hair, con the hard lines. las líneas fuertes de su cabello. And here, she gets to see a fashion Aquí magazine puede from ver the time before una Gilead, revista and de I los tiempos wanted it antes to de Gilead be y quería so que bright fuera, and no sé, exciting to algo her because, brillante she y gets to emocionante para ella, remember porque the ella puede en past ese as it momento was. recordar So I actually had cómo the eran las cosas. Entonces, fashion de hecho, illustrations jumping tuve off of the page and like vi que becoming a whole salían world that she can remember. como This las is probably one of the ilustraciones de most fun moda. pages to draw. Para esta fue una de las páginas de repente, por no decir de las más divertidas de hacer. So here she is in her bed at night, just sort of Esta es thinking ella en about su cama her pensando failure to get pregnant, how that might lead to su her death. So fracaso it's a very dark en moment in the book. embarazarse. And Es un momento actually, this bastante is the oscuro page para that ella. De Margaret hecho, esta es Atwood la página chose que to muestra take for Margaret herself. Atwood, Like I had que toma all como these parte de pages ella laid out misma. for Tengo todas art gallery estas show imágenes and para said, Margaret, you can para pick whichever one you want, of y course. le dije a And ella, she chose bueno, this escoja one, la que which quiere. Ella is mostró probably like esta, one of the que darker pages probablemente in es the una de book. las páginas más But oscuras del I libro, guess she just liked it. It spoke to pero her. creo que a ella le gustó It has bastante. the very bright Tiene, red tiene un that is rojo the iconic bastante color of the brillante que book. es el color icónico I spent a lot del of time libro. trying to Yo decide pasé what mucho kind of tiempo lid tratando I de would want, diseñar qué tipo de and I rojo era el settled que quería. on Entonces me quedé vermilion, como, como very en, specific vermilion that I como bought un in color Japan vermilion, un that color que is yo compré almost, en it has Japón, undertones of orange. que tiene So to como me, it seems algunos like a tonos really como ocultos de a naranja. violent but Entonces, para also mí puede beautiful, ser lifelike un, color. un color vívido, violento, pero al tiempo hermoso. So in this scene, En esta escena, Alfred and her husband and their Alfred, child are trying to escape bueno,
el esposo, sus niños están escaping tratando from the de United States to escapar de Estados Canada, Unidos a Canadá and they don't succeed. y no But tienen because éxito, pero this is when they get caught aquí and es cuando los atrapan incarcerated, y los um, encarcelan. this is sort of the turning point Es como el from the punto de old giro life into de la the vida present time antigua of Gilead. al So al tiempo this is the presente de moment when Gilead. Este es the el momento soft color palette en and que the la paleta de soft colores lines meet the suaves y las hard líneas lines of the suaves future. se vuelven So it esas was very líneas interesting. fuertes del futuro. Es You can bastante see in this interesante. Ustedes page, pueden ver en it esta starts off imagen que very empieza soft, bastante and suave, then empieza suddenly the soldiers y show up luego and they're de outlined in the repente hard black aparece ink. el soldado allí. And then here is where everything starts to Aquí es en donde switch to the todo hard empieza a black ink. cambiar a este color And negro this was a very oscuro, interesting bastante scene. fuerte. I wanted it Esta to fue una be escena really bastante, scary and que diría que emotional. fuera So I emotiva, started miedosa it al mismo out tiempo. with Entonces empecé con very controlled ink lines. con But then líneas as the bastante scene goes controladas, on, pero en la the medida en que lines continúa la become escena, more las and more líneas se rough vuelven and bastante más emotional. fuertes, So bastante más basically, emocionales. I Entonces, started out básicamente, using empecé a normal utilizando pen, like a quill un pen. esfero And as I normal went on, y en la I medida en que started to use a continuaba, brush. empecé a utilizar And como then here, un I started pincel y to luego use a aquí ya brush empecé, that I had sort of utilicé, utilicé destroyed. I took a brush and I cut it up with utilicé scissors and una, I una, made it una as rough as I could un pincel so que that the corté con lines would be tijeras really para que fuera thick and bastante scratchy and fuerte, para ugly. que fueran como horrible las líneas. So all of this is done with that brush. Todo esto se hizo con ese And pincel then as it went on even further, y en la I medida que got iba rid of that continuando brush and I actually me started deshice using a y stick, entonces empecé a which is a utilizar stick that I found in como my un backyard, and palito que I yo cut it down a little encontré, bit so it would be sharp. lo corté And un poco, lo yeah, it afilé made para que these quedara un poco más really puntudo rough, scary y sí, lines that I entonces think pude hacer really estas show líneas the main character's que emotion in this muestran scene. las emociones de los personajes principales en la escena. Yeah, so here I'm using just the stick to draw all Aquí these simplemente lines. utilizo un palito para hacer todas estas líneas. And then as the memory fades away, En la we medida en go que back vemos to these que quiet lines of the sky. se va yendo la memoria, vuelvo a utilizar estos So in this lápices. scene, Offred gets to go to this sort of Aquí illegal Alfred trata nightclub de irse a because este even though club the world of ilegal Gilead is nocturno, porque so si bien el conservative mundo and Christian, de Gilead es they cristiano, still muy have these secret cristiano y nightclubs conservador, for the powerful men. tienen Because estos of course, clubes the nocturnos para los hypocrisy poderosos, porque of this world is that recuerden la it's not hipocresía de este mundo. really Ya no modest and se trata, virtuous. It's just no es tan modesto y tan imposing those virtuoso, rules sino que onto se the lower trata classes. de tener o de imponerlo So I en las wanted this clases scene to más look like an bajas. old like film noir movie, like from the Entonces 1940s, aquí a podemos little bit tener de black and white and pronto with lots of dark unas shadows. líneas blancas y un poco más oscuras. Tenemos unas sombras también. And then as she walks into the nightclub, Y en la the medida en color que va palette entrando al club, changes vemos que cambia to la this paleta de kind of colores yellowy green. como a esta And the imagen idea was I wanted it amarillosa, to look verdosa. like the Quería que old time, the fuera time before como los Gilead, tiempos antiguos but antes to de be a little Gilead, bit sick and a little bit pero gross. So que it's sea almost algo like un poco más trying to be horrible. like the old times, but Se trata it's de que awful. sea como algo antiguo, pero realmente es And then on feo. this page, we see the full nightclub Aquí and vemos just what's el available to nightclub, these people at the very top of the vemos social esas order, the personas, powerful men. vemos a los hombres poderosos en la parte superior. This page has Esta página given me a little bit of trouble me costó because un the book poco is porque being translated into el many libro languages and se released traduce en in different muchos countries. idiomas y se And it presenta seems en different muchos countries países. have different Entonces, ideas y about como hay what's okay to diferentes show ideas in de a lo que se bookstore. puede mostrar en una imagen, They've gone into my art and drawn entonces like a tuve bra que over top of mirar, the woman's chest, tuve que and hacer it algo en looks los very pechos de las stupid. mujeres And para no in the mostrar very, tanto. very far background, you Entonces, en can la parte de see atrás a ustedes nude pueden woman ver in the fountain, una mujer and desnuda they've drawn a bra over her, even though de hecho, it's really just en a otros lados dot. Like you're just seeing a dot. pusieron It's como un not brasier. Es como very poner un punto titillating. allí. I don't know. Realmente, así fue como lo arreglaron.
it was really fun to get to draw all these outfits. Fue In the interesante book, hacer todos esta of course, vestimenta en el being libro. such a Obviamente, conservative religious society, ser they don't una, o make ser, siendo tan like sexy conservadores y outfits anymore. religiosos, So all of realmente no these hacían sexy esa ropa clothes tan are sexy. Entonces, toda esta scavenged ropa, from the time eh, before. son cosas que tenían Swimsuits, de there's exercise anteriormente. outfits, Tenían a ropa de cheerleader's ejercicios, outfit, tenían ropa de Halloween cheerleaders, costumes. de porristas, It's just really funny to think eh, about like what kind disfraces of de stuff we were Halloween. able to find to Entonces, eran fill cosas que this como que trataban de buscar para sexy poder clothes llenar shortage. como este déficit o esta ausencia de ropa And then tan we see sexy. Aquí Moira, our ustedes pueden Fred's ver, friend from the bueno, time before, but aquí she's tenemos completely a transformed. Moira que está She's had to completamente work in this club, transformada. Le so tocó she's trabajar en become este this, club, por lo tanto se ha vuelto, like she's wearing a sexy Playboy está bunny outfit utilizando that just doesn't algo, suit her at all. está utilizando este vestido And our de Fred sneaks conejita que away no se le ve to nada meet her in the bien. bathroom, the only Y, place where la, they can actually y ese en el talk. And baño I es en el used único lugar en donde this pueden hablar. pinky Entonces color for the utilicé bathroom because I este wanted it to color be rosadito para el like baño this porque quería nice que moment where they actually get como to darle be together un again. momento dulce en donde podrían estas dos amigas reunirse de nuevo. And I had a lot of fun drawing this Me wallpaper. divertí I mucho really like haciendo drawing este wallpaper. también, haciendo esta imagen. Moira is definitely my favorite character to draw. She's got Para some mí cool Moira era la look. más divertida, tenía And I muchas think that cosas she's interesantes y probably yo creo que everybody's favorite because she's the probablemente es only la one who favorita de actually seems todo el to mundo like stand up against porque this parece que es la world and this única que le regime, gusta even though it doesn't do enfrentarse her a any este favors in the long régimen run. a pesar de que no le hace ningún This is favor a largo Moira plazo. telling her story of how she Estas came to mujeres be working in this club. relatando su historia And de so cómo for llegó a this, trabajar I en este wanted club. to Entonces, have para a este totally different look quería from the tener rest of the una pages. perspectiva So I did the whole completamente thing diferente. in black and white Hice, India ink, lo hice but I en used blanco y negro, pero all utilicé kinds of different textural mediums. I diferentes threw in some salt imágenes into the ink to make these textuales y sort of texturas halos diferentes. here. eh, I used some sand Utilicé and algo de arena some también dish soap, like dish soap that goes into y your también dishwasher. I just threw that utilicé into algo the ink, de and it jabón, de made ese these jabón que really uno utiliza en cool el lavaplatos sort of gleams in the water. eléctrico. Utilicé ese tipo de polvo y The end effect is lo that it looks utilicé con agua. really Entonces, el efecto final es el grimy and que decomposed, so se ve it como has algo kind of a bastante scary look descompuesto. that I Entonces, like. tiene como esta And perspectiva here un she's poco talking miedosa. about Aquí ella habla a video sobre that she saw un of what's video que ella happening vio de lo que outside estaba pasando of the fuera world of Gilead, out in del the mundo de bigger Gilead, country. en el And it's país, so ya un país horrific. mucho más grande. Entonces Basically, era there's terrible horrible, wars that don't básicamente end. There's es un corpses mundo everywhere. horrible, hay cuerpos It por was todo lado. not very fun to draw these pages, but I did No era enjoy getting chévere to hacer use estas that páginas, pero textural sí ink and trying to make it look utilicé as esta parte grimy and de scratchy los as textos possible. para tratar de hacerlo lo más real posible en este In the caso. final panel here, you can really see how Aquí the ustedes al dish final soap pueden ver, bled into the ink and made these really awesome vemos flower que este shapes. jabón, vean las formas que puede crear con este jabón de loza. So this is the last scene in the book, Esta es la and it última escena shows del the libro y handmaids attending this event where there's muestra a going to las be a criadas public asistiendo execution. a un So evento donde va a they haber file una into ejecución this college, pública. and it's Entonces so it's entran such a como a esa horrible irony that universidad this y is happening at a es una college, ironía que a pasa en una university, universidad, center of higher en un learning centro has now been de educación transformed into de just superior a public que se execution transforma ground. en, en una zona de ejecución pública. So they all sit down, and there's this Todos se rope, sientan allí y luego and this vemos estas symbolism is that cuerdas y este as the simbolismo es people que are en la medida en que las hung by personas nooses, everybody eh, touches the rope las to cuelgan, todo el mundo empieza signify that they agree a with this tocarlas, punishment. lo cual significa So que están de acuerdo it's con sort este of a way castigo. to make Entonces es una everybody manera de hacer que complicit in todo el this mundo sea horrible act. cómplice en este acto tan horrible. This is Aunt Lydia, the Esta worst es woman in the book, probably, Lidia, and I had a lot of fun la making her peor very ugly and el peor scary. personaje. Traté de Although hacerla in lo the más horrible y second book, miedoso posible. The En el Testaments, the segundo libro, sequel to The Handmaid's Tale that cuando Margaret just tenemos la wrote, secuela que se acaba de Aunt Lydia escribir, sort of becomes a bit more sympathetic. ya se vuelve un poco más simpática la tía Liria.
this is the only page where I used Esta es a la única 9-panel página en grid. donde I utilicé wanted the una execution to seem cuadrícula de almost 9 boring, paneles. Quería so que I la didn't want ejecución to have sea any casi que like aburrida, no quería tener exciting como layouts or ningún you diseño know, I emocionante, wanted this to seem very quería emotionless because que it's fuera, so que no tuviera ordinary kind of emociones, no film. quería imprimirle ningún tipo de And emoción that's a like the esto. real horror of the Y story is like ese es el all horror de these la horrible things historia, that are porque todas happening, las cosas horribles people que are están just used pasando, to las it. personas simplemente se están It doesn't acostumbrando. even seem Ni horrible siquiera anymore because you ya no see it les every parece day. horrible porque eso es algo que ven en su cotidianidad. So after the hanging, Después this de man is colgar a brought las out personas, and viene thrown in front of the handmaids. And botan a este hombre they enfrente say, de las you know, this mujeres, de man las criadas, y dicen, is a bueno, rapist, este and es he un killed a violador, un pregnant criminal, woman. And of y él course, to the mató a una handmaids, mujer that's the worst thing embarazada. that they could ever Y hear. para ellas That's es the lo peor worst que crime pueden they could escuchar, es el commit. peor Although crimen que pueden it cometer. turns out not to be Entonces, true. pero resulta que no era cierto. But the idea Pero is la idea that es que the government is el giving this gobierno prisoner to the handmaids to tear le apart entrega a so that they can este release their prisionero a las frustrations, criadas para que so ellas that they'll puedan be obedient dar towards the government. rienda libre a su And it's kind of just a horrible frustración way contra el of gobierno. Es letting una the man manera off horrible steam de when, dejar yeah, this que man ese actually turns out to bajo be innocent. autoestima salga contra este hombre que So since this finalmente is era like the inocente. most scary and Entonces violent creo que scene of the book, esta es la escena más I miedosa drew very del rough. libro. I actually Fue used bastante the dura. De stick hecho, again that I was using before to empecé a draw these utilizar el handmaids coming palito out para from the poder corner. hacer estas mujeres que venían de las diferentes And esquinas del one recinto. handmaid Una de ellas, of Glenn, who turns out to be a Glenn, revolutionary, que era más she rushes revolucionaria, forward to ella se va basically kick the man in the head básicamente so that para he'll be pegarle en la unconscious for cabeza the rest of this process. para It's dejarlo a inconsciente en el kind of a mercy proceso. killing. Es como algo, So yeah, she just como un kicks him in the signo de head and stomps him, and una that's the muestra de end of him. So merced he doesn't have que to suffer tenía through the rest para of que no this. tuviera que sufrir este hombre estas And here they're golpizas. just tearing him to pieces. And I Aquí lo used the están stick haciendo to draw the pedazos lines, y and I utilizo el used palito para hacer las líneas y like a utilizo huge paintbrush, the biggest paintbrush I could find, soaked it in el red pincel más paint, and just grande threw the paint y at the page. simplemente So I was empiezo getting this a tirar la pintura en la splatters going página everywhere. para And que se salpique este yeah, I rojo think por todos los lugares. it turned out Entonces really well to have yo that creo que look of salió just bastante bien tener blood and gore. tener como esta sangre esparcida por todo lado. And in the aftermath, they're dragging the handmaids Luego away. empiezan a Sort of sacar a realizing las what they've mujeres y done, and it's just this se horrible dan cuenta de lo moment. que hicieron y ese es un momento horrible también para ellas. And this Janine from earlier in the book Aquí is just soaked in blood, and you can tell es, she's vemos a completely Ginny crazy now. Like que está ya completamente loca. that's sort of like one way to cope with this society is just completely Es losing una your manera de mind. afrontar esa sociedad en este momento. So here, Alfred Aquí, is seeing her Alfred friend of Glenn, ve a but su amiga, it's a different woman. A different woman a has Gwen, pero es una appeared mujer and said, diferente que "Oh, aparece it's aquí me of y Glenn." dice, bueno, soy yo, soy So she's like, Gwen. what do you mean? What happened to the old one? Y And se she's just pregunta qué es lo que gone, pasó con la and people persona have been anterior y replaced, responde, and bueno, nobody las ever personas talks llegaron about it. aquí y nadie habla ya más de eso. So they go over to the wall and see Luego these se van a la women pared y hanging pueden up, ver estas mujeres que and están this aquí is where colgadas. the Y es aquí en protagonist of Fred starts to think donde about, Fred empieza a well, this could pensar, la happen to me protagonista, bueno, esto puede pasarme a you mí know, if I don't si, do exactly what people si yo say, no if hago I exactamente lo err que in ellos me line, this dicen, could happen si to me. esto es lo que puede pasarme a And mí. it's just this horrible moment where Y she's es este thinking, momento horrible like, this is it. This is en donde dice, how bueno, things ya are ese es el now. final, así es como están And pasando las it's all cosas. hitting her. Y And todo so I la used afecta these y entonces dead utilicé flowers in the estas background, flores made them look like muertas hanging de fondo handmaids. y This las is an hacía ver interesting thing como that you can do mujeres, in como comic criadas books colgando. that Entonces, you can't es lo do interesante que in uno puede hacer en film los or libros de in cómics que pretty uno no much puede any other hacer medium. de pronto en The otros switch medios. Y between se trata de the literal cambiar and the entre surreal. lo literal I y don't know if lo that makes sense, irreal. but No sé it's si de like pronto if you tiene did this sentido, pero scene si ustedes in a hacen bien, movie with these hanging si flowers, it would look a- a little bit realmente weird and it would take people out of se the hubiera visto story. bastante, But se in hubiera visto comics, it bastante seems very raro en una natural. película, pero en un cómic se ve mucho más natural tener esta imagen.
So she starts thinking about Empieza a ending pensar her life, entonces ending a herself dar, before a she can colgarse, be taken poner away fin a by the su vida antes de government que and el gobierno se la basically lleve tortured. y que la torturen. This page is Esta página sort of beautiful, es ironically bella, beautiful. And I kind of like irónicamente, to use y beautiful casi imagery que whenever me something gusta horrible is usar happening. I imágenes don't know. I bonitas think cuando that the algo horrible está contrast pasando. No of sé, what's que el happening and the contraste de lo que está beauty pasando y la makes people belleza think about it more. hace que la gente lo piense un poco más. But she's thinking about ending her life a little bit too late Pero because bueno, the piensa en su government vida, is de here in pronto el their black gobierno está van with a aquí, white eye, and a soldier starts coming up the stairs. empiezan a subir los soldados But por las luckily, he escaleras. whispers to Por her fortuna, that he's here to help her. She just has to come with him, and he's él with le dice the que la va a revolution, and he's ayudar going to get y her que le there saca en la to safety. revolución y que la va a llevar a un But she sitio doesn't know if she seguro, can believe him. pero ella no sabe si le puede So creer. basically, the Entonces, last scene is básicamente her la última following him escena es downstairs, ella lo sigue por coming las to the van, escaleras, stepping llega, up, va hacia la and she van, doesn't know if sale she's y going to simplemente her no death sabe or si if va she's a going su to be muerte o saved and si taken away van to a safety. salvarla y la van a So llegar it's this a llevar a un very sitio seguro. Entonces, mysterious moment. es We un don't know momento what's going to bastante happen. misterioso, uno no So sabe I qué just es lo have que va a her pasar. step off the Entonces, page, simplemente and la that is dibujo de how the esta book forma ends. y así es como termina este libro. So I hope you guys enjoyed Espero que the hayan images, disfrutado and las imágenes que les acabo de mostrar, I hope de you have some compartir, questions by now about the y que si, process. por favor, si tienen Can we alguna open it up pregunta, to no duden en hacerlo, questions? podemos abrir el espacio para preguntas. Quería saber, por ejemplo, digamos, cuando tú coges el libro desde cero y lo lees todo, tú a medida que, digamos, coges la historia, vas anotando específicamente cómo se transforman algunas características literarias en físicas o cómo haces, lees el libro toda una vez y luego, digamos, de cada, por ejemplo, personaje para hacer los rasgos físicos o para elegir los colores de las escenas o digamos lo que decías del futuro, de las vidas pasadas. Tú digamos que vas anotando exactamente cómo quieres reflejar eso físicamente o cómo eliges eso o cómo lo vas sintiendo en el momento, cómo es ese proceso creativo como para pasar de lo literario a lo físico. Great question. Excelente So when pregunta. I first Bueno, I cuando first yo, read this book actually back cuan- in high school. de hecho, In Canada, en we use it bachillerato as en part of Canadá our high leí, school nosotros, curriculum. esto forma parte So del I plan de had read the estudios book already, del colegio, yo but ya lo había leído, when I was pero tasked with doing the book, cuando me I me basically encargaron hacer el read libro, pen and básicamente leí highlighter, and I y would empezaba circle different passages that I thought would circulando be algunos de los important pasajes del and libro, lo cross que out para some mí eran lo things that más I thought importante, would y be taken entonces, away. y son cosas So it algunas was que me just a podía very llevar. long Entonces, process fue un of proceso reading bastante it largo over and realmente de over, leerlo una y and otra mostly vez taking things away because, of course, the y book is de much sacar las longer cosas, than porque the es que el libro es comic. mucho, mucho So más largo que el cómic que pueden I encontrar would ustedes. Por lo sort of tanto, circle casi que especially the best passages because Margaret's a work is so resaltar beautiful. Her words las partes are más gorgeous. So it's especiales, las so palabras hard que utiliza to take them Margaret son away, but excelentes. Es muy difícil eventually I quitarlas, sort pero of eventualmente casi whittled it down que empecé slowly, a taking establecer, things away, quitaba taking things algunas away, cosas, until finally I agregaba had otras what I cosas thought was hasta que the finalmente core of the ya book. tenía la parte fundamental o la So esencia del yeah, I libro. guess the answer Entonces, is sí, yo creo que la reading it many respuesta es times, highlighting, and then leerlo just muchas veces, whittling it resaltar lo down. más importante, Does that simplemente make empezar sense? a resumirlo. ¿Sí le queda claro? Era para preguntarte qué te llevó a cómo crear el cómic y el libro. Well, to me, this is such an Bueno, important book para mí este es because, un libro muy well, for one importante thing, in Canada, this is porque en a classic Canadá book. This is este like es un libro clásico, probably the most es famous book that's ever come probablemente out es of uno de Canada. los libros más So famosos que ha I was salido en really excited Canadá. to work on Entonces, it para for that mí reason. fue But muy emocionante also, hacerlo por ese motivo, pero de igual this forma is también so relevant right fue now. I tan mean, relevante, es algo tan women's relevante en este rights momento, around the los derechos world de las mujeres are sort en of todo el mundo degrading, se and están degradando governments y are los grabbing gobiernos power. The
están tomando los movimientos derechistas en cada los países. No solamente estamos hablando de Estados Unidos, están tomando este poder. Entonces, para mí es un momento adecuado y espero que las personas con cualquier literatura, esperamos que las personas lo lean y que piensen, así podrían ser las cosas si nosotros no paramos en este momento. Entonces, para mí sería como un proceso de aprendizaje para las personas. Hola René. Bueno, mi pregunta va más enfocada porque me causó curiosidad que el cómic o la adaptación que lograste hacer no tiene ningún texto. Entonces, solo son pues las ilustraciones que tú haces. Y solemos, o bueno, se suele hacer que se incluyen al menos gestos o algunas em, onomatopeyas. Y veo que no las usaste. Entonces, veo que usaste un poco más las expresiones de nuestro cuerpo. Y me genera mucha curiosidad porque tú eres mujer y gran parte de la historia pues está protagonizada por una mujer. Entonces, quisiera ver o saber cómo fue ese proceso de adaptación entre tú y cómo reflejas ese arte. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. A ver, yo creo que el libro fue bastante inusual porque, porque Penguin Random quería liberarlo en muchos países, entonces no podía utilizar realmente no solamente texto en inglés, sino letras o letras en inglés. ¿Por qué? Porque iba a traducir en todos los idiomas. Por lo tanto, si yo hubiera escrito de pronto bang o no sé, en el arte, entonces no hubiera tenido, si lo traducen a japonés o a Corea, porque ellos utilizan otras cosas, otros símbolos. Si bien a mí me gustan, utilizan letras como elementos de diseño, no era posible porque todo eso tenía que agregar digitalmente posteriormente. ¿Cómo ha sido su proceso? Nosotros sabemos que usted es un artista, pero también forma parte de la comunidad LGBTI. ¿Cómo se mezcla esta historia con su personalidad? Bueno, el mundo de Gilead es que no solamente es solamente malo para las mujeres, sino para todo el mundo, salvo para los hombres que están en la parte superior de la pirámide. Si ustedes leen la novela, ustedes van a encontrar que las personas LGBTI las judicializan, las castigan, las personas de color también, tenemos homofobia, el racismo, todo está allí. Entonces, definitivamente siento, para mí es muy fuerte la historia, es bastante duro pensar que si eso pasara aquí, me pasaría a mí, qué pasaría con mis amistades, es bastante miedoso. Cuando hacías las escenas y que contabas que, por ejemplo, rompías los pinceles o usabas los palitos que encontraste como las ramitas del patio y cuando usabas todos esos materiales, digamos, ¿cómo se te ocurría llegar a esos métodos? ¿Era porque de alguna forma tú decías como, ah, creo que esto eran las líneas así, o creo que era, o probaste muchas cosas hasta que dijiste, ah, esta es la que se ve como quiero que se vea, o cuál fue ese proceso para usar como esos materiales no convencionales? Bueno, yo empecé a tratar de ensayar muchos materiales diferentes, entonces yo hacía pruebas porque quería asegurarme de tener el tipo correcto de línea como brusca, fuerte. Entonces empecé a utilizar diferentes palos, diferentes pinceles, también me unté los dedos pinturas, pero bueno, no funcionó muy bien. Simplemente se trata de experimentar como si uno tiene tiempo, realmente es divertido buscar diferentes objetos y ver las marcas que se ven en las páginas y las texturas de las tintas que yo estaba desarrollando, tratar de diferentes cosas, como por ejemplo arena, sal, para poner unas tintas para ver qué pasaba. Entonces, básicamente uno puede utilizar los diferentes materiales de diferentes formas, simplemente se tiene que tratar diferentes cosas o ensayar diferentes cosas.
cosas. Sí, me divertí mucho haciendo esto y me complace mucho cómo salió el trabajo. Realmente, obviamente no son muchas de las historias en donde uno tiene la oportunidad de hacer estos dibujos como un poco fuertes, pero yo creo que para esas escenas fue divertido y funcionó muy bien. Having us in this third day, this final. Gracias por estar con nosotros en ese tercer día en FICO. Y por supuesto no se pierdan el resto de actividades. Ojalá en una próxima ocasión podamos tenerte aquí en Colombia. Y pues nada, disfruten de lo que resta del día en esta versión número 11 del Festival Independiente del Cómic Colombiano. Gracias. Thank you.